Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, en este episodio quiero compartir con ustedes acerca del gozo como parte del fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver su significado en griego y vamos a hablar de Jesús, quien fue revestido con óleo de gozo. Y además, el impacto positivo que el gozo causa en la vida de un creyente en Jesús. En Gálatas 5:22-23 nos dice que el gozo es parte del Espíritu Santo. Es interesante ver cómo el gozo aparece dentro de este fruto como la segunda virtud, en importancia después del amor. Lo primero que buscamos los seres humanos es el amor, sentirnos amados. Y lo segundo es la felicidad. Pero, ¿cómo podremos ser felices sin gozo? En distintos momentos en nuestra vida podemos experimentar distintos grados de alegría. Por ejemplo, cuando nos graduamos de la escuela, el colegio, la universidad, cuando nos casamos, cuando cumplimos años, cuando logramos cumplir algún sueño que hemos tenido, cuando participamos en una competencia y ganamos. En fin, nuestra vida está llena de tantos momentos de alegría, de gozo, pero a la vez se convierten en alegrías momentáneas, pasajeras. Y esto es diferente al gozo del cual estamos hablando hoy. En griego, la palabra gozo significa una alegría profunda y constante, que no se basa en las circunstancias externas, sino en la presencia y fidelidad de Dios. Pero no estamos hablando de una felicidad superficial o pasajera, sino de una felicidad y alegría interior firme que proviene del Espíritu Santo. El gozo estaba en Dios, porque Él no nos puede dar algo que Él no tiene. Así como su esencia es amor, también es gozo. En Hebreos 1:9 y en el Salmo 45 nos está hablando de un pasaje mesiánico que exalta al Rey ungido por Dios y dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo más que a tus compañeros. Y aquí se destaca la supremacía de Jesús sobre los ángeles, mostrándolo, presentándolo exaltado y ungido por Dios con un gozo incomparable. Aunque Jesús fue descrito en Isaías 53 como varón de dolores, aún así su existencia estuvo impregnada de un gozo continuo y constante, derivado de su íntima comunión con el Padre y su compromiso con la justicia. Este gozo se manifestó en varios aspectos de su vida. 1. Gozo en obediencia y justicia. Se deleitó en hacer la voluntad de Dios. En Juan 4:34 declara: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que haga su obra. 2. Gozo en la comunión con el Padre. La relación íntima entre Jesús y el Padre fue una fuente constante de gozo para Jesús. En Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu, agradeciendo al Padre por revelarse a los humildes. 3. Gozo en la misión redentora. A pesar del sufrimiento que le esperaba, Jesús encontró gozo en la perspectiva de la redención de la humanidad. En Hebreos 12:2 nos dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué indicaba esto?
que su sacrificio fue motivado por la alegría de cumplir el propósito divino. 4. Gozo compartido con sus discípulos, porque Él deseaba que sus seguidores compartieran su gozo pleno. En Juan 3:11 les dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este gozo es el fruto de permanecer en su amor y obedecer sus mandamientos. En el momento en que Jesús le estaba hablando a sus discípulos acerca del gozo, estaba a unas cuantas horas de ser encarcelado, maltratado, humillado y crucificado. Pues el gozo del Espíritu Santo estaba en él, un gozo que le ayudaba a sobrepasar las circunstancias difíciles que iba a tener que enfrentar. Un gozo que nuestra alma y nuestras emociones no son capaces de fabricar, sino que viene del Espíritu. Esa es una de las armas de su reino. Ese gozo fue el que le permitió mantenerse en pie para soportar el oprobio, el desprecio y la traición. Escupido, torturado, latigado y crucificado como si fuera el peor de los criminales. Por eso, el gozo que Jesús traía no dependía de las circunstancias de la vida, dependía de la presencia del Espíritu Santo en él. Y ese es el mismo gozo que Él nos está ofreciendo al dejarnos a su Santo Espíritu. Él se encargó de hacerle saber a sus discípulos que aunque con su muerte experimentarían una tristeza muy grande, también experimentarían un gozo profundo con su resurrección. Y en Juan 4:22 dice que nadie les quitaría su gozo. El gozo es esencial en nuestra relación con Él y Él es el único que pudo vencer la tristeza y el temor. Así que la victoria de Jesús sobre la muerte produjo gozo en sus seguidores. La resurrección produjo un gozo duradero, que es el que sostiene a los discípulos que lo siguieron a Él y a todos los que lo han seguido a través de las siguientes generaciones. Y quiero terminar con un testimonio que escuché y me conmovió mucho. En Irán, como es prohibido el Evangelio de Jesucristo, un día estaban reunidas 120 personas con su pastor estudiando la palabra y llegaron unos oficiales y se los llevaron a todos, pero al pastor lo sentenciaron a 5 años de cárcel por predicar el Evangelio. Por 1 año lo tuvieron en una celda apartada donde no podría hablar con nadie. Al cumplir sus 5 años de condena, cuando los demás creyentes se enteraron que había salido libre, organizaron una reunión para compartir con él. No sabía nadie cómo lo iban a encontrar a él. Creyeron que podía estarse sintiendo derrotado y muy triste. Pero, ¿cuál fue la sorpresa al encontrarse con él? Este pastor volaba en gozo. Contó que los 5 años que estuvo en la cárcel, el gozo de Dios lo invadió y nunca sintió ni tristeza ni temor, porque él sabía, tenía la certeza de que Dios estaba a su lado sosteniéndolo y se sentía muy honrado de haberse mantenido en su fe en Jesús y haber sufrido por su causa. Este es el gozo que Jesús nos ofrece y nos lo da a través del Espíritu Santo. Pero la idea no es que el Espíritu Santo nos traiga el gozo y se vaya. Lo que Dios desea es que el Espíritu Santo venga a quedarse dentro de nosotros y manifestar su gozo a través de nosotros. El gozo, como fruto del Espíritu en nuestro corazón, hace que seguir y servir a Dios sea un deleite. El gozo es un testimonio visible de nuestra fe en Él. ¿Quisieras tener este tipo de gozo en tu corazón? Oremos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por traer ese gozo a través del Espíritu Santo a nosotros. Gracias, Padre, por ungir a Jesús con ese óleo de gozo que le ayudaría a cumplir su plan de redención.
la salvación para mí. Gracias, Jesús, por amarnos tanto que hasta la cruz viniste a padecer. Gracias por ser valiente y fiel. Ayúdanos, Señor, a experimentar ese gozo en nuestra vida, ese gozo que nos ayude a vivir por encima de las circunstancias difíciles, porque sabemos que tú eres Dios fiel y siempre tienes solución para todo. Gracias por pensar en nosotros. Te amamos y te adoramos y oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No podemos perder esta bendición tan grande que el Espíritu Santo nos está ofreciendo. Recuerda, necesitamos el gozo para ser felices. Gracias por conectarte con este mensaje. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.